Nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar sobre la diabetes mellitus. Yo soy María Peña y este equipo está conformado por Dana Prado, Clarisa Quesada y Rubí Ramos. Primero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que causa una elevación de la glucemia en ayuno debido a alteraciones en la producción de insulina por el páncreas, por defectos en el mecanismo de la insulina o ambos. La diabetes también se puede clasificar en dos tipos. El primero, diabetes mellitus tipo 1, no hay secreción de insulina porque el organismo destruye las células beta. Los síntomas de la diabetes tipo 1 aparecen cuando se han destruido entre el 80 y 90% de células betas, por tanto el páncreas ya no puede responder al consumo de glucosa. También está la diabetes mellitus tipo 2. Esta es mucho más frecuente. Estos pacientes tienen una combinación de resistencia a la insulina y células beta disfuncionales. Las alteraciones metabólicas son más leves que en la diabetes mellitus tipo 1 y esta enfermedad se debe principalmente al sobrepeso y falta de ejercicio. En cuanto al diagnóstico, la diabetes tipo 1 suele producirse en la niñez o en la pubertad y los síntomas aparecen súbitamente. Los síntomas pueden ser poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga y pérdida de peso. Y en la diabetes tipo 2 se desarrolla gradualmente, pero los síntomas que el paciente puede presentar son los mismos: poliuria, polidipsia, polifagia y fatiga. Para tener un diagnóstico más certero, hay 4 pruebas o 4 exámenes de sangre que se pueden realizar. En la descripción de cada uno aparecen las interpretaciones de los valores para determinar si es diabetes o no. El primero es la prueba de hemoglobina glicosilada. El segundo es un examen de azúcar en la sangre en ayunas. El tercero es un examen aleatorio de azúcar en la sangre. Y finalmente el cuarto es un examen de tolerancia oral a la glucosa, que de hecho es el menos frecuente. Bueno, ahora vamos a hablar de las alteraciones en el metabolismo que ocasiona la diabetes. La principal es la hiperglucemia y es la más característica para poder, para que el médico pueda decir, sí, el padecimiento que tiene este paciente es diabetes. Pueden ser otras alteraciones, ya sea la elevación del glucagón, la degradación proteica, la disminución de la incretina, lipólisis o la cetoacidosis. Ahora, depende de si es tipo 1 o tipo 2 la diabetes, son las alteraciones que tiene. Las alteraciones del metabolismo que se dan en el tipo 1 se deben a la destrucción de las células beta del páncreas. La falta de insulina produce una disminución de la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo. Por otro lado, la disminución de insulina en el hígado, así como el relativo exceso de glucagón, producen un aumento en la degradación del glucógeno y de la glucogénesis, y esto ocasiona un incremento adicional de la glucosa sanguínea, o sea, ocasiona todavía más hiperglucemia. En la diabetes, el exceso en la concentración de glucosa en sangre sobrepasa la capacidad de reabsorción en el riñón y como consecuencia de esto es que la glucosa se elimina por la orina y arrastra consigo agua y sales. La escasez de glucosa como fuente de energía da como consecuencia la necesidad de tener que utilizar las grasas y la necesidad también de degradar las proteínas. Y las proteínas que degrada son principalmente musculares. La degradación proteica aumenta también la producción de la urea. En la forma más avanzada de la diabetes tipo 1, el catabolismo del glucógeno, proteínas y lípidos sobrepasa las necesidades del paciente y esto ocasiona un exceso de cuerpos cetónicos. Este exceso de cuerpos cetónicos produce una cetoacidosis que incluso puede llegar a un coma diabético. La cetoacidosis es una diferencia clínica importante entre el tipo 1 y el tipo 2, ya que en el tipo 2 la poca insulina que se produce logra bloquear la producción de ácidos grasos a partir de la lipólisis y esto evita la sobreproducción de cuerpos cetónicos, o sea que se evita así la cetoacidosis también. En el tipo 2 existen también otros mecanismos patogénicos o otras alteraciones en el desarrollo, como la elevación del glucagón, la elevación del umbral renal de excreción de glucosa y, por el contrario, la disminución del efecto de incretina. Bueno, ahora vamos a pasar a los efectos de la insulina. Como lo mencionamos, la insulina es una hormona producida por el páncreas, que esta insulina normalmente se usa para dos motivos: para compensar la posible elevación del azúcar en la sangre debido a estos alimentos, y la otra para disminuir o corregir los niveles altos del azúcar en sangre.
Aunque la insulina, pues es un medicamento extraordinario aquí en la diabetes, pues un exceso puede llegar a ser peligroso y hasta fatal, y puede bajar de más los niveles del azúcar en la sangre. Es el mecanismo de resistencia. Las personas con diabetes tipo 2 pues sufren de resistencia a la insulina, ya que esto significa que sus células u órganos son insensibles a la insulina, pues lo que su cuerpo trata de compensar produciendo más insulina y también elevando el número de células productoras de esta insulina. Existen otros factores de riesgo asociados con el síndrome metabólico y que parecen depender de la resistencia a la insulina y a los consiguientes hiperinsulinemia, tales como el incremento en las proteínas C reactiva, alteraciones de fibrinógeno u otras. Y además de esto, la inflamación mediante la resistencia de la insulina, intenta mantener el flujo del sustrato energético hacia los órganos fundamentales para la supervivencia de la especie, como el cerebro, placenta, glándula mamaria u otros. En esta situación de resistencia a la insulina, pues no solo disminuye el gasto energético, sino que también favorecen la producción de la glucosa y los ácidos grasos libres. Ok, nosotros tenemos 6 efectos crónicos, que son la nefropatía diabética, que es una complicación grave relacionada con los riñones, afecta la capacidad de los riñones para realizar su trabajo habitual, que es eliminar los productos de desecho y el exceso líquido del cuerpo. También tenemos las complicaciones oculares, que es la retinopatía diabética, que es causada por el deterioro progresivo de los vasos sanguíneos de la retina, puede ocasionar pérdida de visión, y la catarata, que es una opacidad del cristalino en los ojos, que normalmente es transparente. También tenemos la neuropatía diabética, que tiene evolución lenta y los síntomas dependen de los nervios afectados. Esta puede producirse en extremidades a nivel digestivo, cardíaco u otros. Y la cuarta son las complicaciones macroangiopáticas, que son relacionadas con el desarrollo acelerado de aterosclerosis, obstruyendo el flujo sanguíneo y pudiendo ocasionar un infarto del miocardio. La quinta es el síndrome del pie diabético, que consiste en una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie, asociados a la neuropatía y a la enfermedad vascular periférica de diferente magnitud en las extremidades inferiores. También la última son las complicaciones óseas, articulares y cutáneas, que esto quiere decir que por la diabetes hay cambios en el músculo esquelético, además de su relación con tipos específicos de artritis. El tratamiento farmacológico en la diabetes tipo 1 el principal es la insulina y también se puede utilizar en la diabetes tipo 2. Y también es la metformina, que es una clase de medicamento llamado biguanidas. Esta ayuda a controlar la cantidad de glucosa en la sangre, en su sangre. Es la que va a disminuir la cantidad de glucosa que absorben sus alimentos. Hay 4 presentaciones básicas según la velocidad de actuación y la duración de su efecto. La primera es la insulina de acción ultra rápida, que es insulina lispro, insulina spart e insulina glulicina, que alcanza su actividad máxima en 1 hora y mantiene su efecto de 3 a 5 horas. Esta insulina va a inyectarse al empezar a comer. La segunda es la acción rápida, comienza a actuar de forma más lenta, pero permanece más tiempo. Alcanza su actividad máxima de 2 a 4 horas y mantiene su efecto entre 6 y 8. Se inyecta 30 minutos antes de comer. Luego tenemos la intermedia, que es como la protamina neutra de Hedorn o insulina U500. Va a alcanzar su actividad máxima de 4 a 12 horas y su efecto se mantiene de 3 a 26. Esta se inyecta en la mañana para suplir las deficiencias de la primera parte del día. Y luego por último tenemos la insulina de acción prolongada, que es como la glargina, la de Termir, la glargina U300 o de Grudec. Esta es apenas eficaz durante las primeras horas, pero mantiene un efecto durante un periodo de 20 a 40 horas. Se utiliza más cuando se va a dormir para aguantar el ayuno. Y por último tenemos el tratamiento no farmacológico. En sí es modificar el estilo de vida. En especial es muy importante el peso corporal, poderlo bajar, porque es el único tratamiento integral capaz de controlar simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos de las personas con diabetes, incluyendo la hiperglucemia, la resistencia a la insulina, la dislipoproteína,
la hipertensión arterial y además esto comprende el plan de educación terapéutica, alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables. Aquí están nuestras referencias y gracias por su atención, esperamos que les haya gustado y aquí concluye el tema de diabetes mellitus.